¿Cómo les fue en la semana? Es agotadora la semana. Vivo cansada, básicamente. ¿Cansada? Sí. ¿Cansada de qué? De nada, de estar todo el día acá adentro debe ser. Ah, bueno. De la rutina. Bueno. Y va para largo esto, chicas, ¿eh? Sí. Lamentablemente sí. Lamentablemente nos tocó la pandemia del siglo a nosotros. Vieron que más o menos hay una estadística que habla de que hay una pandemia cada 100 años. La anterior fue en 1918. Sí, la peste bubónica, ¿no? No, la peste... ¿Esa fue antes? Esa fue antes. La gripe española. La última fue la gripe española, que fue en 1918, que pareciera que terminó recién en 1920. Y lo que estuve leyendo de las pestes, o sea, de las pandemias, duran alrededor de 2 años. O sea, me dio un poquito de escalofrío. Porque en realidad la cuestión es que esto se terminaría, digamos, si hubiera una vacuna o si hubiera un tratamiento ante la enfermedad. El problema, digamos, el SIDA no tiene vacuna, pero ya se sabe cómo tratarlo. Y el contagio del SIDA es más acotado, digamos, porque se sabe que la prevención es la sangre y el contacto sexual con profiláctico, y la sangre hay que tener cuidado, digamos, en los bancos de sangre, bueno, que mucha gente al principio se enfermó por los bancos de sangre, o con las transfusiones porque no se sabía. Y hay tratamientos para las personas con SIDA. Si bien es una enfermedad terrible, existe algún tipo de tratamiento, y el contagio está más acotado. En cambio, esto es una enfermedad nueva, no está acotado el contagio. Y no existe un tratamiento. En realidad lo que se está haciendo es una experimentación. ¿Sabían eso? Porque no existe ninguna medicación específica para lo que trae. Porque una de las características más terribles es que si da neumonía, la neumonía se hace de los dos pulmones. Generalmente cuando se produce una neumonía se enferma un pulmón. Por eso acá se necesita respirador, porque cuando ataca los dos pulmones. Entre otras cosas, porque parece que ataca riñón, hace un desastre en el cuerpo este virus. Cuando ataca así fuerte, ¿no? Hay distintos niveles de cómo ataca. Entonces, la vacuna, hasta que se hace y hasta que se hace todo, con viento a favor, estaría el año que viene. Entonces, si bien puede ser que se afloje un poco después de la primavera en cuanto a las medidas, para educación no, olvídense. Para educación no va a aflojar después de la primavera, porque es el mayor riesgo de contagio, digamos. La concentración, aparte nosotros tenemos aulas, digamos, el que tiene 8 alumnos, bueno, los separa, pero nosotros tenemos aulas de 70, de 80, yo en primero tengo 118, o sea, olvídate, salimos todos, ¿sabes qué? Olvídense. Entonces, bueno, hay que cuidarse, no nos queda otra que estar encerrados. Y de buscar la manera de aprovechar el tiempo lo más posible. Hay países que tenían, que ya habían vuelto atrás, digamos, aflojado con la cuarentena, tuvieron que retroceder. Así que bueno, tenemos que tener paciencia, mucha, y sobrellevarlo, ser solidarios. El que quiere, no es una obligación, la solidaridad no se impone, se decide, ese es mi parecer. El que quiere puede ser solidario, porque es un momento en donde
no solamente ataca el coronavirus, sino que directamente está la cuestión del alimento. Ya no es para pagar la luz, no, es para comer. Entonces, es muy complicado nuestra situación en nuestro país. Así que bueno, vamos a tratar de sobrellevar esto, que es una manera de estar saludable, luchar por lo que uno desea, ¿no? Y bueno, entonces uno por un rato se concentra en otra cosa y sobrelleva el proyecto que tiene más allá de la pandemia, ¿no? Bueno, ¿ustedes cómo están? ¿No dicen nada? Bien. ¿Tienen algún conocido con pandemia? ¿Tienen algún conocido con pandemia? ¿Con coronavirus? No. ¿Vos, Verónica, sí? Sí, yo sí, profe. El hijo del compadre de mi marido, la amiga de mi hermana, la vecina de al lado de a 2 casas de mi mamá. Ah, unas cuantas. Sí. A mi hermana la agarró policía y ella vive con los padres y contagió al padre, y la hermana también es policía y contagió a la familia que vive cerca de la casa de mi vieja, así que... Ah, son policías, o sea, por estar trabajando se lo agarraron. Sí. Después hay una comisaría de Avellaneda, entera se la agarró la comisaría de Avellaneda con todos los presos. ¿De dónde son ellos trabajando? Una da acá en el hospital de Moreno y las otras trabaja pero en el departamento de la mujer. ¿Y se lo agarró ahí? Se lo agarraron ahí. ¿Y cómo están? Están bien, tienen que fijarse mucho los padres porque el papá tiene diabetes y la mamá tiene asma leve, pero lo tiene. Entonces tiene pero escúchame, ¿les dio leve? Sí, por ahora sí, porque recién empezó ella, se la diagnosticaron la semana pasada. Empezó el padre, después agarró ella y pasó así, él fue a buscar a la hija al trabajo y se subieron compañeros, y uno de los compañeros está infectado. Entonces los contagió a ellos. Y ahí fue cayendo toda la familia. Tienen que fijarse, los llamaron todo, dice que se cansaron de todos lados, los llamaron por el tema de control y le dijeron que esta semana tiene que controlar a los padres para ver si empeoraban por la situación de ellos. Y si de acá a 15 días le volvían a hacer el test y si le daba positivo los iban a internar. Si no, le daban el alta. Bueno. Pero tiene fiebre. ¿Y cómo se sentían ellos? Solo tienen fiebre y dolor en el cuerpo, como, o sea, te duele el cuerpo, dice como una gripe normal, pero más de eso por ahora no tuvieron otros síntomas. Bueno, qué suerte. Porque saben que no solamente es el contacto con alguien, sino es la cantidad, la carga viral, lo que se llama. ¿Sabían eso? Es la cantidad de virus a la que uno estuvo expuesto. Entonces, la carga de virus aumenta. Por eso es que hay que aislarse. Porque si uno está en contacto con varios que tienen coronavirus, aumenta la carga de virus en el cuerpo. Como los del SIDA, digamos, que aumenta la carga. Entonces, es más virus invadiendo el organismo. Bueno, vamos a lo nuestro de hoy, ¿sí? Cuídense mucho y pónganle garra. La semana pasada habíamos planteado organización genital infantil y la disolución del complejo de Edipo. ¿Recuerdan? Y acá ¿cómo grabo? ¿Alguien está hablando? Bueno. Lo que les voy a pedir para que no les dificulte la llegada del audio es que silencien los micrófonos, por favor. Así el audio les llega a todas sin dificultad. Habíamos visto de complejo de Edipo, para estudiar complejo de Edipo habíamos visto organización genital infantil y la disolución del complejo de Edipo de Freud. ¿Se acuerdan? Háganme este gestito, ¿sí?
Con la organización genital infantil, Freud plantea que la organización sexual infantil es fálica. ¿Qué quiere decir? Que el niño de 3 a 5 años y medio, 6, está en fase fálica, ¿sí? Y que la fase fálica se denomina así, se llama así, porque el niño cree, tiene una creencia disparatada, recuerden, cree en un disparate. ¿Cuál es el disparate que el niño cree? El niño cree que existe solamente un genital, el masculino. Esta es la creencia infantil. Entonces, ¿el chico se da cuenta de la diferencia sexual? Sí, claro, no es tonto. Por supuesto que se da cuenta que hay seres que son distintos a él. O la niña se da cuenta que ella es distinta que el varón. Lo llamen como lo llamen. Se da cuenta de que hay una diferencia anatómica a esa edad. Pero ¿cómo va a interpretar esta diferencia anatómica? Esta diferencia anatómica quiere decir del cuerpo, de la anatomía, de la forma del cuerpo. ¿Cómo la va a interpretar? Va a decir, hay seres que tienen pene y hay otros seres que no lo tienen. ¿Se entiende? El eje clasificatorio es, o lo tenés o no lo tenés. No es, los hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina. ¿Se entiende? Es, los hombres tienen pene. Hay otros seres que son parecidos a los hombres, pero que no lo tienen. Esas las llaman mujeres. ¿Se entiende? Entonces el chico hace esta clasificación. Entonces por ahí alguien le está explicando esto al niño, de que no, de que las mujeres tienen otro órgano, que es una cavidad que se llama vagina, y el chico te dice, sí, entonces no tiene. ¿Se entiende? Él se maneja con este criterio clasificatorio. O lo tenés o no lo tenés. ¿Se entendió? ¿Eso qué quiere decir? Que el niño está regido por un disparate, que es una creencia que se llama la premisa universal del falo. Premisa quiere decir afirmación, postulado. Universal quiere decir para todos los individuos. Y del falo tiene que ver con tener un pene. Al principio es más, el niño y la niña creen que todos los seres lo tienen. Incluso se lo adjudica cuando es pequeño a los animales y también se lo adjudica a las cosas. Entonces es capaz que está jugando con los autitos y dice, ¿la mesa tiene pito? Puede ser que el niño pregunte. No, le dice uno, no, porque la mesa, bueno, uno le quiere explicar algo y el niño te va a decir, no, está bien, no tiene, listo, y sigue jugando con su autito. Hace clasificaciones entre los que tienen y los que no tienen. Si tienen niños de esta edad, presten atención a las cosas que dicen los niños de esta edad. ¿Está claro? Anótenlas y si quieren en la próxima clase escuchamos los comentarios infantiles acerca de esta creencia. Disparatada, es un disparate. ¿Está claro? ¿Hasta aquí vamos? ¿Sí? Bueno, organización genital infantil plantea mayoritariamente esto. Disolución del complejo de Edipo, Freud va a hablar del complejo de Edipo en el varón. Entonces lo va a ubicar al complejo de Edipo del varón en fase fálica. ¿Sí? Fase fálica, recuerden que va de 3 a 5 y medio, 6. ¿Sí? Va a plantear aquí que el niño, digamos, ¿qué es lo que vemos manifiestamente? Que el niño a esta edad realiza lo que se denomina la masturbación infantil. ¿Qué quiere decir? Que el niño se toca, ¿sí?, su genital, el varón, estamos hablando del varón. El niño se toca su genital. Estoy hablando del niño de fase fálica, 3 a 5 y medio, 6. ¿Sí? ¿Le presta atención a los testículos? ¿Qué dice Freud? ¿Le presta atención a los testículos el niño? No. Lo que hace es tocarse el pene. ¿Sí?
motivado por la curiosidad sexual infantil. ¿Qué va a decir el autor? Va a decir que el niño rápidamente se da cuenta de que a sus mayores, a los mayores con los que él trata, no les gusta que él haga esto. Puede ser que existan culturas o subculturas en donde se los reprenda, se los rete más enérgicamente o más violentamente. Pero también hay culturas más suaves. Pero de cualquier manera, ya sea más terrible o menos terrible, al niño se le sanciona este acto. Se le dice que no se toque. Entonces, esto que se le dice, el niño lo denomina, se le dice que no se toque y lo llaman amenaza de castración. Amenaza de castración es, si te seguís tocando, te va a pasar algo. Se te va a caer, te cortó las manos, te va a arder, se te pone rojo. ¿Está claro? Se llama amenaza de castración, de que va a perder el órgano. La amenaza de castración es la forma que adquiere el complejo de castración en el varón. Entonces nosotros tenemos el complejo de castración en el varón, ¿cómo se denomina? Amenaza de castración. ¿Hasta acá vamos? El niño le hace caso a la amenaza de castración. Vino la madre y dijo, dejá de tocarte, me la miró, se fue. ¿Hizo caso? No, se sigue tocando. Se sigue tocando, dice Freud, hasta que en determinado momento el niño, ¿sí?, se da cuenta de que existen seres parecidos a él que no tienen el órgano que él tiene. Y entonces el niño elabora esta teoría. Ella lo tenía y lo perdió. Y lo perdió porque se lo cortaron. Se llama castración punitiva. Quiere decir, se lo cortaron, punitiva es por castigo. Se lo cortaron porque hizo algo malo. Algo tan malo como lo que yo hago y que me dicen que no haga más. Entonces ahí sí el niño hace caso porque le cae la ficha. Como quien dice, entiende, arma este combo en su cabeza y cree que él también va a perder el órgano. Y entonces, al final del complejo de Edipo, esto se daría al final, el niño dejaría la masturbación infantil y entonces saldría del complejo de Edipo. Pero Freud lo que nos va a decir es lo siguiente. ¿Esto solamente es el complejo de Edipo? No. Esto es lo observable del complejo de Edipo. Esto es lo que se puede ver, va a decir él. El complejo de la masturbación, va a decir él, es solamente la parte visible del complejo de Edipo. ¿Qué es el complejo de Edipo? El complejo de Edipo es la intención del niño, que no se ve cuál es la intención. La intención del niño es ocupar el lugar del padre, el deseo del niño es ocuparle el lugar del padre en relación a la madre, u ocupar el lugar de la madre en relación al padre. Ese es el complejo de Edipo, es una intención, el deseo de estar en el lugar de otro. Si él desea estar en el lugar del padre para amar como a la madre, el padre es un rival. Si él desea estar en el lugar de la madre para recibir el amor del padre, la madre va a ser su rival. ¿Está claro? Digamos que el niño también se puede querer ubicar en posición femenina, que sería el lugar de la madre, que les expliqué la semana pasada. Bueno, en un Edipo normal ideal, dice Freud, el niño, para preservar el órgano, renuncia a la masturbación y por ende a la madre, sale del complejo y entra arma el super yo y entra en la latencia. Ahora, sobre este texto y el anterior, ¿tienen alguna pregunta para hacerme? Fíjense si armaron alguna pregunta.
¿Hay algo ahí que se les haya ocurrido como pregunta? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, me pregunta. ¿Sí? Sigo. ¿Cómo? De Brenda Ocampos para todos. ¿Qué es la latencia o la latencia? ¿Ustedes no vieron las fases? Ah, perdón, yo creí que ustedes lo sabían. Alguien me está preguntando, Brenda, está preguntando qué es la latencia. ¿Eso preguntaste? Brenda, ¿dónde estás? A ver, no te encuentro. Sí, latencia. Voy a dar las fases del desarrollo, las voy a volver a nombrar. ¿Ustedes vieron las fases del desarrollo de la libido? No, ¿vieron o no? Bueno. Las fases del desarrollo libidinal, según Freud, son oral, anoten, oral. Sádico anal. Fálica. Luego viene, no una fase, una etapa que se llama latencia, con C. Luego la pubertad, que es una etapa. Y luego la fase genital. Voy a explicar. Las fases del desarrollo sexual no empiezan y terminan, sino nadie haría todas las cosas que hace con la boca, por ejemplo, a nivel sexual. ¿Sí? Las fases, dice Freud, se superponen y coexisten. ¿Qué quiere decir? Cuando el niño nace, toda su sexualidad, ¿qué quiere decir sexualidad para Freud? Obtener placer, está en la boca, en una zona erógena que es la boca. ¿Hasta acá me van entendiendo? Alrededor del año, año y medio, el esplendor del placer está en la boca. ¿Sí? O sea, se llama fase oral, la zona erógena que está cargada de libido es la boca, la forma de obtener placer es chupar. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Alrededor del año y medio, a esta fase se le superpone otra zona erógena, que es la zona anal. Entonces el niño, ¿sí?, carga de libido la zona anal, la zona del ano, y el niño siente placer, ¿de qué manera? En expulsar las heces y en retener las heces, en el control. El niño siente placer en el control, se enoja, se caga, digamos, ¿sí?, para demostrar su agresión, o retiene, digamos, le da placer poder controlar. Y las agresiones, por eso se llama sádico anal, porque el niño goza de agredir. Te muerde y se ríe, te agarra acá, te está mordiendo y vos lo querés revolear porque te está arrancando el pedazo de carne y él se ríe, siente placer en agredir. Entonces, a oral más o menos 1 año y medio, a esta se le superpone lo anal. ¿Desaparece lo oral? No, sigue usando el chupete y chupando, pero adquiere otra parte del cuerpo también. Erogeneidad, quiere decir carga libidinal. Alrededor de los 3 años, hasta acá la niña y el varón tenían un desarrollo simultáneo, más o menos parecido. Alrededor de los 3 años, al varón se le carga de libido, quiere decir que se excita otra parte del cuerpo. ¿Cuál es? El pene. Y la niña, ¿qué parte del cuerpo se carga de libido? La cavidad vaginal no está reconocida. Entonces, ¿qué parte? El clítoris. El clítoris. El clítoris es un órgano como un pene muy pequeñito, digamos, en cuanto a que
tiene la erectibilidad y excitabilidad del pene. Entonces, la excitación se produce ahí. Entonces, en la fase fálica que se superpone a la sádico-anal y a la oral, ya la excitabilidad está en la niña en el clítoris y en el varón en el pene. ¿Hasta acá vamos? Estamos en fase fálica. La fase fálica es la del complejo de Edipo y el complejo de castración, en la niña y en el varón. ¿Hasta acá vamos? Bien, cuando termina la fase fálica, que es lo que yo les dije hoy, y termina el complejo de Edipo, el niño arma el super yo y Freud va a decir que entra en una etapa, no en una fase, en una etapa que se llama latencia. La etapa tiene cronología, la fase no, la fase está determinada por la erogeneidad del cuerpo. Yo les doy edades para que se ubiquen, pero digamos, la etapa tiene cronología, se ubica. Entonces, la etapa sería cuando termina la fase fálica, que concluye, comienza la etapa de latencia. ¿Qué es la latencia? La escolaridad primaria, digamos, que es cuando el niño, el desarrollo sexual permanece adormecido, dice Freud. No dormido, adormecido. Se detiene ahí. Va el desarrollo psicosexual, pero en otros aspectos el niño sigue creciendo y sigue desarrollando su intelecto. Lo que queda detenido ahí es el desarrollo sexual. Quedó ahí, en ese punto. Hasta que se produce, ¿qué acontecimiento biológico? Biológico. La pubertad. ¿Qué es la pubertad? La pubertad es un acontecimiento biológico del cuerpo. ¿Qué consiste en qué? En el desarrollo y madurez del aparato reproductor. Pero recuerden que es biológica. ¿Está claro? Es biológica la pubertad. Entonces, el varón, a partir de la pubertad, produce espermatozoides, que él no producía. Tenía erección cuando era chiquitito y se tocaba, pero no producía espermatozoides, o sea, no había eyaculación. Ahora, a partir de la pubertad, el niño va a producir espermatozoides con el líquido seminal. Entonces va a tener la eyaculación o la polución nocturna, que es la eliminación del líquido seminal mientras duerme. ¿Hasta acá vamos? Entonces, latencia es el adormecimiento del desarrollo sexual. Sale de la latencia por la pubertad. El varón produce espermatozoides. La niña, ¿qué hace? Tiene su primer menstruación o menarca y va a despedir óvulos. Los óvulos ya los tenía la niña desde que nace, ¿sabían eso? La mujer desde que nace tiene todos los óvulos, lo que les toca, para toda la vida. Lo que va a hacer a partir de la pubertad es madurar un mes cada óvulo y lo va a despedir hasta que se terminan todos los óvulos con lo que vino al mundo y ya no despide más y viene lo que se llama la menopausia o climaterio, que ya no hay más óvulos. ¿Se entiende? En cambio el hombre, aunque tenga 80, sigue produciendo espermatozoides. No son la misma cantidad que cuando tenía 20, pero el hombre sigue produciendo. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? Entonces, las fases son oral, sádico-anal y fálica. Luego viene la etapa de latencia y la etapa de pubertad, en la niña y en el varón. Y con la pubertad se inicia la última fase, que es la fase genital. ¿Se entendió?
La fase genital es cuando tanto el varón como la niña reconocen la cavidad vaginal. En el psiquismo, quiero decir. No, ya lo sabía, pero psíquicamente. Bien, entonces, vamos a lo siguiente. El texto que hoy les quería presentar se llama Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. Este texto es de Sigmund Freud, ya está en el aula virtual, ya lo mandé. Para la semana próxima quiero que lo lean, porque lo voy a explicar y les mandé unas preguntas para que se orienten. Pero quiero que lo lean antes, porque me parece que hace más dinámica la clase. En este texto, Freud va a comenzar de nuevo a hablar del complejo de Edipo en el varón. Va a decir lo que dijo en el anterior, en la disolución del complejo de Edipo. Y luego va a marcar diferencias entre la niña y el varón. Y entonces va a decir, y diferencias y semejanzas, va a decir que en la fase oral y en la sádico-anal, la niña y el varón tienen un camino más o menos similar, hasta que se llega a fase fálica. Cuando se llega a fase fálica, el camino se bifurca. Él está diciendo que por tener aparato reproductor masculino va a ser varón, y por tener aparato reproductor femenino va a ser mujer. No, no está diciendo eso. Está diciendo que se puede tener un aparato reproductor masculino y asumir una posición masculina o una posición femenina. Se puede tener un aparato reproductor femenino y adquirir una posición masculina y una posición femenina. ¿Está claro? Eso es lo que él va a plantear. Va a plantear que uno no asume la posición del aparato reproductor con el cual nació. ¿Se entiende? Se puede tener una posición masculina con un cuerpo con un aparato reproductor femenino. ¿Está claro? Claro, pero digamos que parir va a ser un poco complicado si nos encontramos con un hombre que asume la posición femenina. No va a poder parir, porque va a tener el pene. ¿Se entiende? Digamos, pero lo que está diciendo es que la posición sexual es una construcción que hace cada ser humano. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con las políticas de género. Esto tiene que ver con el mundo intrapsíquico. Es del armado del psiquismo, no es cultural. ¿Está claro? Bien. Va a plantear el autor en este texto que el complejo de Edipo en la niña va a comenzar con el complejo de castración, a diferencia del varón. En el varón termina el complejo de Edipo. ¿Con qué lo termina? Con la amenaza de castración. La niña va a entrar al complejo de Edipo a partir ¿de qué? Del complejo de castración. ¿Cómo se llama el complejo de castración en la niña? Envidia del pene. Ahí marca dos diferencias. El varón sale por la amenaza de castración, que es el complejo de castración, y la niña entra al complejo de Edipo por la envidia del pene. ¿Qué es la envidia del pene? ¿Quiere ser varón? No, eso es una burrada. No es que quiera ser varón. Lo que la niña se encuentra con la diferencia de los sexos. Los chicos no son tontos, tienen 3 años y se dan cuenta. La niña ve a un varón, un hermanito, un primito, y se da cuenta de que el varón es distinto que ella, que tiene un cuerpo distinto. Entonces, por estructura, desea tener lo que no tiene, pero no porque quiera ser varón. ¿Se entiende? Digamos, el ser humano, por naturaleza humana, quiere lo que no tiene, ¿sí o no? Bueno, entonces, entra en lo que se llama la envidia del pene. Desea tener eso que ella no tiene. Porque dice Freud que la niña lo ha visto,
sabe que no lo tiene y quiere tenerlo, y cae víctima de la envidia, dice. A partir de la envidia se dan una serie de consecuencias psíquicas en el desarrollo sexual de la niña. Eso se los voy a dar la semana próxima. ¿Sí? Por lo pronto, lo que me interesa ahora es, fíjense, lean el texto, fíjense la actividad, en donde les hago que distingan, de acuerdo a este texto, lo que pasa en el varón y lo que pasa en la niña, y que puedan distinguir que en la fase oral y sádico-anal el desarrollo es simultáneo. En la fase fálica, fíjense cuándo comienza el complejo de castración en cada uno, sea a la salida o al final. Y lo que va a decir Freud es que en la niña, lo raro es que la niña sea heterosexual. ¿Por qué dice Freud? La niña y el varón, cuando nacen, ¿a quién tienen como objeto de amor? La madre. La madre, ¿sí? El varón la retiene para fase fálica en general. Pero la mujer, dice Freud, ¿cómo hace para dejar a la madre? Es más difícil dejar a la madre y pasar al padre. Dice, lo raro que la mujer, dice Freud, sea heterosexual, es lo que él va a tratar de explicar. ¿Cómo hace la mujer para dejar a la madre y pasar en la estructura edípica al padre? Bueno, eso lo vamos a ver bien la semana que viene, pero quiero que entiendan este interrogante. Y él lo que va a decir es que para pasar a la posición heterosexual, la niña tiene que hacer dos cambios. Por un lado, de objeto de amor. De la madre tiene que pasar al padre, tiene que hacer un cambio. Por supuesto que si quiere lo va a hacer, si no quiere no lo hace, chicas, ¿eh? Esto no es un proyecto pedagógico. Esto tiene que ver con el desarrollo psíquico de cada uno. Podría ser que la niña no quiera dejar a la madre para pasar al padre. Estamos hablando de una cuestión hipotética, en el caso de que quisiera pasar. Entonces, para pasar a la posición femenina, la niña tiene que hacer dos cambios. De la madre, pasar al padre. Y luego tiene que cambiar la zona erógena. La zona cargada de libido en fase fálica, ¿cuál es? El clítoris. Del clítoris tiene que dejar el clítoris para pasar a la actividad, para cargar la cavidad vaginal. El reconocimiento
¿Tienen preguntas? Sí, ¿quién habla? Vero Frías. ¿Dónde estás? Con respecto... Acá está. Sí, te encontré. Con respecto a la función sexual, según Freud, dice que la función sexual no comienza en la pubertad, sino que desde que uno nace. Exactamente. Sí. La función sexual, sí, muy bien. Comienza desde que se nace. ¿Con qué actividad? ¿Con el de tomar la teta, puede ser? Chupeteo. Claro, ese. Con el de... No solo chupa la teta es comida también. No, el problema del niño no es alimentarse, ese es el problema de la madre. Ajá. ¿Se entiende? El problema del niño es chupar. Después la madre le va a armar un circuito en relación al alimento. Pero el niño, el placer del niño está en chupar. Puede chupar el chupete, la mano, la frazadita, el hombro materno, la teta. La actividad para lograr placer es chupar. Porque si yo digo la teta, se puede pensar que el niño que no toma pecho no tiene placer. No, es chupar. ¿Sí? Así comienza la sexualidad humana, el placer en el chupar. Después el placer se instala, se le suma la zona erógena anal, en expulsar, retener las heces y agredir. Y después vamos a la fase fálica que le suma, no es que queda eso descartado, la actividad masturbatoria infantil de 3 a 5 y medio, 6. Después queda adormecida el desarrollo sexual, queda como dormido y vuelve a resurgir con la pubertad. ¿Está claro? El desarrollo sexual, no estoy diciendo que va a tener relaciones sexuales, estoy diciendo que con la pubertad nuevamente se produce el desarrollo, digamos, el florecer de la fase genital. Para que tenga relaciones sexuales va a pasar un rato largo. Tiene 11 años la pibita. Que al hablar de función sexual se trata solamente del tener, o sea, el de tener relaciones. Justamente, eso está en el capítulo 3 de desarrollo de la función sexual. El concepto de lo sexual para Freud es un concepto más amplio. Va a definir lo sexual como la capacidad de lograr placer en el cuerpo. ¿En qué partes? Todo el cuerpo. Porque para Freud todo el cuerpo es una gran zona erógena. ¿Está claro? Es muy importante. Por eso él lo que va a plantear es que fue revolucionario cuando él lo plantea en su momento, es que un niño tiene sexualidad. ¿Qué sexualidad? ¿Cómo es la sexualidad infantil? Autoerótica, él con su cuerpo, recuerden, es polimorfa, perversa y autoerótica. Estoy hablando del niño de los 5 y medio años de vida, hasta ahí. La sexualidad infantil hasta ahí es, anoten. Perversa, polimorfa y autoerótica. Y explico. ¿Anotaron? Perversa. Voy a explicar por qué es perversa. ¿Perversa quiere decir malvada? No. Perversa quiere decir que no hay coito. La actividad perversa en este contexto es que no hay coito, no hay contacto pene-cavidad vaginal. Eso es perverso en este contexto. El niño no tiene coito. ¿Está claro esto? Si ustedes se enteran de un niño de 5 años que está viviendo eso, hay algo que está muy mal ahí. No hay coito, por eso es perversa. Autoerótica, ¿qué quiere decir? Que es él con su propio cuerpo. Él con su propio cuerpo, recuerden. No interviene nadie.
No le hace falta que nadie le enseñe nada, se las arregla bastante bien el pibito. Si ustedes se enteran de que hay alguien que está interviniendo en la sexualidad infantil, ese niño está en riesgo, ustedes como futuras docentes. ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿Por qué? Porque la sexualidad es autoerótica a esa edad, no es él con alguien, o alguien lo toca o alguien lo dirige. Me acuerdo que hace muchos años, salió, hace más de 10 años, procesaron a una psicopedagoga, creo que en Bahía Blanca, porque les daba clases de educación sexual y los hacía desvestir y que se toquen la parte del cuerpo. No necesita que lo dirijas, es autoerótica, él se arregla solo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, perversa, autoerótica y polimorfa. ¿Qué quiere decir polimorfa? Poli, ¿qué quiere decir? El prefijo poli, ¿qué quiere decir? Poli es mucho. Claro, mucho. Poli es muchos. Morfa, ¿qué es? Forma. Quiere decir, polimorfa, que adquiere varias formas la sexualidad infantil. ¿Cómo? Chupar es una forma. Controlar las heces es otra forma de expulsar y retener. Agredir es otra forma de la sexualidad infantil. Exhibirse, se bañó y sale corriendo para que lo miren desnudo. Espiar. Tocarse los genitales. Tocarse una parte del cuerpo. ¿Vieron cuando el nene se toca la orejita mientras se está durmiendo y se toca y se toca? O chupa el pecho materno y se agarra se toca otra parte del cuerpo. Bueno, la sexualidad infantil en la búsqueda del placer, puede adquirir distintas formas. Lo que no hay es coito. Es él consigo mismo y adquiere varias formas. Y cuando digo sexualidad infantil, hablo del primer periodo sexual infantil, es hasta los 6. El segundo periodo sexual infantil es la primaria, de los 6 en adelante, hasta la pubertad. En cualquier libro de cualquier autor. Siempre van a encontrar primera infancia y segunda infancia. La primera infancia es hasta los 6, más o menos. El jardín. La segunda infancia es la primaria, para cualquier autor. Preguntas. ¿Te quedó claro, Verónica? Bien. Es muy importante en este tema tener claridad, porque se dicen muchas burradas y ustedes como docentes tienen que tener ideas claras, muy claras, porque ustedes se van a encontrar con esto en la sala, en el maternal y con los padres. ¿Está claro? Entonces es preferible tener pocas ideas claras y buenas a tener muchas ideas mezcladas, confusas y que confunden a todo el mundo. ¿Entiende lo que digo? Hay que tener mucha claridad sobre esto, porque se dicen cualquier barbaridad. Entonces, con esto que les estoy diciendo, si un niño o una niña les dice a ustedes que está viendo o haciendo cosas con otras personas, ya ustedes allí tienen que saber que por la naturaleza del acto que les está contando, ese niño está en riesgo. ¿Por qué? Porque la sexualidad infantil es autoerótica, es él consigo mismo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Más? Chicas, ¿alguna pregunta? No, profe, fue súper clara, la verdad que muy bien, muchas gracias. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque hay que estudiar mucho para ser claro. Claro, sí, me quedó, pero perfecto. Lo explica de una manera que uno
si bien nosotros las fases el año pasado las vimos con Uchi, yo hablo de segundo A, el año pasado, perdón, en primero A, la verdad que las explican distinto y volver a retomar está muy bueno. Muchas gracias. Sí. Bueno, ustedes tengan en cuenta que yo lo que les di de las primeras clases, en el esquema, se ve aparato psíquico, pulsión y desarrollo de la función sexual. Revean un poquito eso, porque yo la semana que viene les voy a terminar de dar algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, donde se ve el complejo de Edipo en la mujer, en la niña. Y después voy a hablar del último texto de complejo de Edipo, que se llama Edipo castración perversión. Con este material yo ya les voy a armar la presentación del trabajo práctico grupal. Así que creo que lo voy a mandar ya la semana que viene, con fecha, que va a ser la primera presentación que yo voy a evaluar. Y va a ser grupal. Vayan viendo con quiénes lo van a hacer, y va a ser un trabajo comparativo. Yo ya les pongo en el texto de hoy, les pongo para que hagan ya un bosquejo de la diferencia entre la niña y el varón sobre algunas consecuencias psíquicas. Pero después va a ser con los 4 textos que van a tener que hacer un cuadro comparativo. Entonces, por lo pronto, es importante que vayan viendo con quiénes van a hacer el trabajo. Va a ser el primer trabajo que van a tener que presentar. Ese trabajo se va a tener que presentar en Word, grupal y por el aula virtual. Les explico por qué. Porque nosotros necesitamos, o sea, nosotros, el sistema educativo, yo no, necesita que quede registrado que ustedes presentan ese trabajo, porque no va a alcanzarle al sistema educativo con que yo diga que ustedes me lo entregaron a mí, supongamos por mi mail. Tiene que quedar en el reporte del aula virtual. Entonces, es una manera de que ustedes le demuestran al sistema educativo, y yo también, de que estamos trabajando. Lamentablemente la clase de Zoom no queda registrada, pero bueno, no importa. Me importa porque a mí me importa porque van a poder hacer las actividades. Pero la presentación del trabajo que van a tener que hacer, ¿sí? No el que les mandé hoy, que es una actividad obligatoria, pero no se presenta, sino ese grupal, vayan viendo con quiénes lo van a hacer, sí va a ser por el aula virtual y en Word, porque si ustedes me lo presentan en Word, yo puedo corregir. ¿Está claro? Profe. Sí. Si bien no queda registrado, la verdad que es buenísima la clase que nos da, porque nos orienta un montón y nos ayuda a despejarnos de las dudas para poder realizar las actividades próximas que usted nos va mandando. Por supuesto, esa es la idea, chicas. La clase es para eso, digamos. En realidad, si ustedes piensan, o sea, yo les digo, yo pienso esto, ¿para qué sirve el profesor? Si yo voy a estudiar solo. Y porque el profesor te arma, te secuencia los contenidos, te los organiza y te puede explicar, para ayudarte a llegar a ver, si yo conozco el texto, yo sé cuál es la dificultad que te da el texto. Yo sé dónde está la trampa de cada texto y lo que te puede confundir de cada texto. Entonces, yo lo que les pido es, sigan la secuencia de cómo yo ordeno las clases, porque están hilvanadas para que cada tema relacionado con el siguiente, si ustedes no hicieron el avance anterior, les va a costar más. No digo que no lo van a lograr, pero si van haciendo la secuencia, las ayuda a llegar a los conceptos, ¿sí? Miren, la parte más difícil es la que estamos atravesando ahora. Les cuento, por otro lado, que la semana que viene va a haber una reunión en donde se va a definir el tema de la evaluación. ¿Está claro? Entonces, cómo va a ser, cómo se va a pautar, digamos, más allá del profesor. Estamos esperando normativas de La Plata para que esto quede regulado y ustedes tengan garantizadas la cursada, ¿me entienden? Y la evaluación, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Chicas, ¿alguna pregunta? Bueno, si tienen alguna pregunta me la mandan
y yo las contesto. Sí, Melissa. ¿De cuánto es el grupo? O sea, ¿cuántas Mira, el chicas? grupo puede ser de 5 o 6 personas. Me parece que es un número operativo. Ahora, si ustedes son, qué sé yo, 7 y siempre trabajan bien 7, yo no tengo problema. El asunto es que el grupo les sirva para trabajar, no que vos digas, bueno, no me sirve. ¿Me entiendes? Si son 12 y es bastante difícil. Yo digo por lo menos 5, ¿sí? Que haya intercambio. Fíjense que les sirva el grupo, que no sea una mentira. Se puede cambiar el grupo si a uno no le gusta. Vieron que hay gente que uno toma bien mate, pero si tenés que trabajar nos quedamos charlando y no funciona. Yo tenía un grupo de amigas que era bárbaro para la farra, pero cuando llegaba la hora de estudiar no funcionábamos, teníamos que separar, sabíamos que no podíamos. ¿Entienden? Bueno, y hay grupos que son amigos y funcionan bien trabajando, pero hay grupos que no. ¿Se entiende? Fíjense, ustedes ya son adultas, no voy a decir vos con tal, vos con tal. Elijan ustedes. ¿Sí? Que el grupo aporte, no que yo tenga que ser la esclava del grupo. Que el grupo me enriquezca, ¿me entienden? Porque si no, no sirve para nada. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, ya les mandé, fíjense, si no entienden me mandan un mail por la mensajería interna del aula virtual, que quede registrado. Bueno, les mando un cariño, cuídense mucho. Buena semana. Profe, gracias. Chau, chicas. Cuídense. Suerte.